Vamos a leer ahí, hermanos, dice en el capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, aquí nos enseña la Escritura que Pablo les escribió a los de Éfeso que se comportaran en la nueva vida que ya están teniendo en Cristo. Ahora ya no son ladrones, ya no son borrachos, ya no son mujeriegos, ya no son asesinos. Y los exhorta a que sean imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Sí, cuando nosotros no éramos creyentes, lo que imitábamos era, a Satanás, porque él es el mentiroso, es el perverso, es el malvado. Y como Jesús le dijo a los fariseos y a los sacerdotes, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace, ustedes también las hacen, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, nos bautizamos, comenzamos esa vida nueva en Cristo. Ahora nuestro ejemplo a seguir, a imitar, es Dios. Dios en la persona de Cristo, en ese ser humano que es el modelo a seguir. Por eso dice ser imitadores pues de Dios como hijos amados, o sea, no hijos rebeldes, sino como hijos amados, hijos obedientes. ¿Sí? Y dice el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Que vemos ahí que Cristo es el modelo a seguir como obediente. Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor. El morir en la cruz por nuestros pecados lo hizo por amor. Por eso Pablo dice aquí a los de Éfeso que nosotros también andemos en amor, que nos comportemos con respeto el uno al otro, que lo tratemos con respeto, no faltarle al respeto. Eso significa amor también. ¿Sí? Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia, fíjese, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ve que cuando uno no es creyente, ¿de qué se la pasa hablando cuando uno no es cristiano? Normalmente cuando te juntas con los amiguetes en la cantina, te pones a presumir que tú eras un Juan Camaney, que tú te agarrabas 2, 3 mujeres y te andaban siguiendo y no sabías qué hacer con ellas, y a una la citabas un día, otra otro día, y te la avientas así con tantas charlas de que tú eres un esto, aunque la verdad es que ni es verdad, ¿no? Y las mujeres por su lado también tienen lo suyo, ¿me entiendes? De que cuando son del mundo, siempre tienen como esa idea de hablar de algo pecaminoso. Aunque son más reservadas ellas para hablar de eso. No significa que no son igual de pecadoras que el hombre. Pero ella dice, nosotros no hablamos tanto, los hombres son los que se andan ahí ellos mismos delatando, pero nosotros no tenemos que hablar todo eso. O sea que lo hacen, pero son más calladas. No les gusta darse el lujo o presumir, pero el hombre es así de presumir. Y esos son los diálogos que hay entre las personas mundanas que no son cristianas. Ahora, como cristianos, nosotros ya no debemos de estar pues con charlas antiguas. ¿De qué nos edifica estar hablando? Esto, el otro, ¿no? No nos beneficia en nada. Por eso dice, pero fornicación, o sea, estar hablando de pecado, de adulterio, de que voy a andar con una mujer o que ando con otra o esto, lo otro. Esto no tiene que hablarse entre nosotros como creyentes. Y toda inmundicia, o sea, toda cosa de pecado o avaricia, fíjate, incluso la avaricia, ¿qué es avaricia? La ambición al dinero, el amor al dinero antes que a Dios, antes que hasta la familia, incluso hay gente que le gusta más tener tiempo para su trabajo y todo y hasta olvida a la familia porque es un avaro. Entonces la avaricia, el dinero no es pecado, pero la avaricia sí, o sea, el amor al dinero. Por eso dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No los santos de la Iglesia Católica, hermano, sino los santos. Dios le llama a sus hijos santos. El apóstol Pablo le llama a los creyentes
santos, a los que están vivos, no los que están muertos y luego los canoniza la Iglesia Católica. No, santos le llama porque están en una vida de proceso de santificación, que desde que se convirtieron a Dios, ahora su vida va en ese crecimiento de proceso de mejorar, de perfeccionarse. ¿Se entiende, hermano? Y a esos la Biblia le llama santos, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Corintios, a los santos. Y así le escribía cartas Pablo a todas las iglesias y los mencionaba así, a los santos. Pero eran personas vivas, no como el catolicismo, que por aquí se muere uno y ya lo están canonizando y dice, oye, ya es santo también. Ok. No, nada que ver. Santo tiene que ver una persona que se convirtió al evangelio y está allí, es perseverante, es una persona que vive rectamente, que está buscando el reino de Dios. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bueno, palabras deshonestas y necedades muchas veces tienen que ver como palabras obscenas, puede ser aquí palabras deshonestas que dan vergüenza. Necedades, a veces esas cosas que uno se pone necio, ¿no? En pelear, estar ahí irándose en cualquier cosa entre el matrimonio o cosas así, no convienen. Alguien dijo, para que tú quieres atraer la felicidad, saca de tu casa la ira, saca de tu casa la necedad, saca de tu casa la haraganería, la flojera. ¿Sí? Porque sacando estas cosas, naturalmente va a venir la felicidad, va a venir la tranquilidad, va a venir la paz, ¿no? Entonces, no conviene estar airado, no conviene estar usando malas palabras, y no conviene usar esas truhanerías que dice aquí. No conviene, sino antes bien acciones de gracias. Aquí tiene que ver eso como que a veces, hermanos, mire, cuando nos está yendo mal, cuando nos está yendo de la patada, una enfermedad o economía, muchas veces puede ser, no siempre, pero puede ser que renegamos, decimos, pero ¿por qué Dios está permitiéndome esto? ¿Por qué Dios no me ayuda a salir de esto? ¿Por qué Dios? No, que Dios existe y yo ¿por qué estoy acá? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué yo estoy pasando esta enfermedad? ¿O por qué yo estoy pobre? ¿Por qué no tengo dinero? O sea, el renegar. Y en vez de renegar, que eso te hace automáticamente como cerrarte las puertas más, en vez de que te las abras para con Dios, porque estás probando a Dios. Les doy un ejemplo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevaba a la tierra prometida, los pasó por el desierto y en el desierto los probó. Entonces no tenían agua y gritaban enojados. Nos sacaron de allá de Egipto para morir de sed aquí en el desierto. Dios nos sacó para matarnos. Para eso nos sacó. Luego no tenían comida, querían carne. Queremos carne. Ya estamos cansados de comer maná, pan del cielo que Dios les daba. Entonces, ¿qué era? Estaban tentando y siempre renegando contra Dios. Dios les dio comida, les dio carne. Codornices, vinieron del cielo un montón de codornices que comieron hasta sacarlo por las narices, dice. Les dio agua de una roca que siempre les daba agua. Donde quiera que se movían, esa roca siempre la tocaba Moisés y el agua fluía, como un río, como un manantial. Ahí tomaban casi 2 millones de gente, multitud de gente, más los animales, Imagínate, no era 2 botecitos, 2 galones de agua ahí, era un manantial y todo eso Dios se lo proveyó. El problema que todos los que renegaron quedaron muertos en el desierto y no entraron a la heredad, no entraron a la tierra prometida por renegar. Entonces Dios nos manda a no renegar, sino, ok, tenemos un platito de comida, es poquito, pero demos gracias a Dios porque tenemos algo. Gracias a Dios tenemos, Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque usted es quien nos suple nuestras necesidades. Y bueno, te lo agradecemos mucho. Y eso abre la ventana, abre la puerta para que Dios nos bendiga. En vez de que estemos como tentando a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué violan a los niños chiquitos? ¿Y dónde está Dios? Entonces esas personas no le piden a Dios y no tienen fe en Dios, que es Dios santo.
y que si pasan esos males no es por culpa de Dios, sino por el mismo ser humano. ¿Se entiende? Bien. Ok, estamos ahí. Entonces, verso... ok, no terminé. Sí, terminé el 4. El verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjese, ya estamos viendo lo que le acabo de explicar. Cuando hay necedades y cuando hay ese renegar contra Dios, esas personas no entran al reino de Dios. No entran, así como lo vimos en el ejemplo de aquellos israelitas que no entraron a la tierra prometida. ¿Sabes quién? Los que nacieron, los niños que nacieron en el desierto porque tuvieron 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, lógicamente, tuvieron bebés. Y los que entraron fueron de 20 años abajo. Solamente ellos entraron a la tierra prometida. Pero todos los que blasfemaron contra Dios, renegaron, ni uno de ellos entró. Entonces mira lo que dice aquí, el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, o sea, a que ama más el dinero, esto se convierte en idolatría. Cuando amas más el dinero o las cosas de este mundo que a Dios, eso se convierte en idolatría. Y la Biblia dice que no tenemos que hacer idolatría porque es pecado, solamente tenemos que adorar a Dios, a Dios. Pero si amamos más al dinero o las cosas terrenales que a Dios, eso se convierte en idolatría, lo cual dice que los que practican estas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, aquí tiene que ver que nosotros tenemos que estar alerta para también discernir en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, bíblicamente ya no se debe practicar el diezmo y eso quedó en la ley que ya quedó en la parte del antiguo pacto. Mientras estaba la función de los sacerdotes, el servicio en el templo, la matanza de los animalitos, todo eso tenía que ver con la nación de Israel. Pero después de Cristo, cuando ya el templo dejó de existir, que lo derribaron los romanos, lo destruyeron, se acabó el sacerdocio, Israel desapareció, lo destruyeron y se regó por todas las naciones hasta en el 1948 que volvió a existir. ¿Te imaginas? Casi 2000 años sin existir. ¿En dónde quedó el ministerio ese del sacerdocio? Se acabó. Esa es la señal que Jesús dijo que derribaría ese templo porque edificaría una nueva iglesia. Bueno, entonces, pero los pastores de hoy en día sacan la feria, sacan el billete porque ahí hay manera de cómo enriquecerse. No todos, porque hay pastores que cuentan con 10, 15, 20 ovejitas y no se están haciendo ricos. Pero hay muchos que en alrededor del mundo se han hecho multimillonarios que tienen hasta avión particular. Imagínate qué billetal tienen. Y no, están abusando, están haciendo business, están haciendo negocio con la fe, con la religión. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo el pastorado femenino. No hay pastoras. En la Biblia no se encuentra ese ejemplo de mujeres que son las que dirigen al pueblo de Dios, la iglesia. La mujer no tiene esa función. El que es cabeza de su casa es el hombre. Jesús escogió a 12 apóstoles varoncitos. ¿Sí? 12 y los líderes en la antigüedad, tanto profetas como sacerdotes, eran siempre varoncitos porque nos dejó un orden dando a entender que el hombre es la cabeza. Y nos habla ahora en el Nuevo Testamento que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre. Entonces hay un orden de cómo Dios ordenó las cosas. Sin embargo, se han metido esas malas enseñanzas en las iglesias que la mujer puede pastorear y eso es falso. Es falso. Es antibíblico. Eso no es viejo, tiene menos no sé si la verdad exactamente, pero no tiene muchos años que se metió eso a la iglesia, pero en el principio no era así. No era así. Entonces tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe con palabras vanas. Oh, que mira, que la Biblia, que sí, que esto y lo otro. No. Por eso debemos estudiar para conocer la verdad. Y así cuando vengan otros con falsas doctrinas, simplemente no nos van a engañar. Muy bien. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, vienen juicios de Dios por participar en aquellas cosas.
por dejarnos llevar por aquellos engaños. Y haz de cuenta que hacerte de esa misma religión o estar participando en cosas indebidas, pues no. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? En otro tiempo, tanto los efesios estaban ahí adorando a la diosa Diana, estaban colgándose aquí como los católicos su crucifijo, un rosario y todas esas cosas que son antibíblicas y en contra de Dios. ¿Me entiendes? La idolatría es pecado. Entonces, que ya no tenemos que participar de eso porque por eso viene la ira de Dios sobre esas creencias o los que participan en esas creencias. La ira de Dios, el enojo, el juicio. Y dice, porque en otro tiempo nosotros andábamos ahí. En otro tiempo andábamos en esas oscuridades, en esas tinieblas. Mas ahora sois luz. ¿Qué quiere decir? Mas ahora conocemos la verdad. Ya no andamos en la oscuridad, andamos en la verdad, en la luz. ¿Sí? Dice, mas ahora soy luz en el Señor. Ya no andamos practicando esas cosas que eran aberraciones, que porque mi abuelita me la enseñó, porque mi papá, bla, bla, bla. No, ahora somos hijos de Dios y andamos en luz. Así como Él es luz, ¿verdad? Andad como hijos de luz, dice. Versos 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es en toda bondad, justicia y verdad. Muy bien. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Con amor, no usando la verdad sin amor. Hay que usar la verdad con amor. Porque si se usa una verdad sin amor es como pegarle, como para matarle y no para sanarle, no para ayudarle, sino para que se muera. Tenemos que usar la palabra de verdad porque con amor y verdad se corrige, con amor y verdad. ¿Ok? Ok, muy bien. Nos quedamos en el verso, ¿cuál? 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Comprobando lo que a Dios le agrada, no lo que yo pienso, sino que es agradable ante Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué da vergüenza hablar en lo oculto, como hablaba hace un momento, cuando éramos del mundo, que en lo secretito y juntábamos y hablábamos cosas bárbaras, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos que participar de ellas, e incluso cuando veamos a alguien así, como así, hablando cosas feas, debemos como corregirlo, reprenderlo, decirle, mira, ¿sabes qué? Eso es vergonzoso, eso no está bien hablarlo, de buena manera tener palabras, ¿no? No deberías de pensar eso, porque hablas mal de alguien, estás diciendo algo indebido, y hablarle con amor, ¿no? De que no es bueno. Muy bien, verso 14, ¿verdad? Ok, dice más todo el 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando venimos a Dios, nosotros exponemos todo delante de Él y no ocultamos nada. Ya no andamos en oscuridades escondiéndonos, sino que ya en un acto de cambiar nuestra vida, lo traemos a la luz si es que queremos confesarnos con Dios y decirle, mire, yo era esto, era lo otro, y ahí es donde uno ya no tiene como ese temor de andar en la oscuridad hablando cosas malas, sino que ya no hablo nomás, porque en la luz se manifiesta lo que es malo, se revela lo que es malo. Verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, nos habla, hermanos, a despertar, a no estar dormidos espiritualmente, son muertos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Escucha, hermanos, a veces andar en vicios, en droga, en alcohol, robar,
matar, andar con mujeres, etcétera. Todo eso es ser como necio, no es ser inteligente, no es ser sabio. ¿Entiende? Claro, para la sociedad común o el mundo común, ay, quien chupa más, quien aguanta más, ese es el verdadero hombre, el que aguanta un cartón o dos de cerveza, el que puede tener una o dos amantes, nomás que la mera mujer no lo descubra, ese es un verdadero gallo. No, eso es necedad. Eso es no pensar con la cabeza bien y estar con los pies en la tierra. Eso es estar medio atravesado. ¿Sí? Pero claro, para el mundo común piensa que ese es lo más grande, lo más valioso, lo más importante, pero no. Entonces, son necedades, así es que dice que no tenemos que andar en necedades, sino que tenemos que andar sabiamente, con diligencia y como sabios, y entendidos, aprovechando bien el tiempo, dice el verso 16, porque los días son malos. Nuestro deber es aprovechar siempre el tiempo en todo lo que hacemos, sacar provecho. ¿Qué hice? ¿Qué hablé? De cosas que tienen al presente y al futuro beneficios. Pero si yo me tomo una caguama, me tomo 1 litro de alcohol, ¿en qué me beneficia al presente y al futuro? Al futuro el hígado se me va a deshacer, al presente me gasté mi dinerito y tuve pleito con la mujer. Los hijos me están aprendiendo un mal ejemplo. La sociedad, aunque no me lo diga, pero también me desprecian cuando me miran borracho, orinado, todo ahí abandonado. Y no soy de mucho beneficio para la sociedad porque estoy borracho, no estoy dando un buen servicio, ¿no? Tal vez trabajo, tal vez medio trabajo, pero no soy un buen ejemplo para la sociedad. Y para Dios, bueno, pues no tengo una comunión con Dios, simplemente yo soy una persona necia, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo ando día con día, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto quiere decir que el mundo está lleno de maldad, de pecado, y que yo no tengo que dejarme llevar por ese mundo. Si el mundo fuera santo y como en el Edén, ni te diría la Biblia los días son malos, diría los días son buenos, disfrútalo como puedas, porque pura cosa buena hay en el mundo. Pero no, los días son malos. Cada vez los días se ponen más peor. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, hermanos, hace años el homosexual estaba dentro del closet, le daba vergüenza que la familia o los vecinos descubrieran que era homosexual. Hoy son el orgullo gay, sacan la bandera y son apoyados por las naciones que tienen que respetar ustedes a los gays, porque ahora ellos es el orgullo de la sociedad. Están los días más peor, ¿no? Vamos de mal en peor. Los días son malos. Daba vergüenza antes que una muchachita saliera lesbiana. Cuando un hombre, un hijo salía homosexual, el padre casi lo mataba a golpes. Y se lo advertía cuando estaban chiquillos, cuidadito me sale gay porque lo voy a capar, lo voy a matar. ¿Y cuándo iba a salir así? Y si salía, se perdía por allá, que no se enterara nadie porque les daba vergüenza. Igual una muchachita que iba a salir lesbiana, pero hoy es el orgullo. Alábenle, apláudanla, y los gobiernos dándole derechos, dándole casamiento, dándole papeles para que tengan sus derechos. ¿Se imagina cómo están los días? Los días no son buenos, los días son malos. Por eso tenemos que ver bien cómo andamos. Que yo sea ejemplo para mis hijos, que sea ejemplo para la sociedad. Que la gente diga, bueno, por lo menos hay gente que todavía se comporta, que hay gente que todavía inspira a tener confianza en buscar lo bueno. Muy bien. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Mire, gente que vive sin saber si existe Dios o qué quiere Dios o cuál será la voluntad de Dios. No, yo creo que Dios así quiere que yo viva, así me dijo que yo viniera a vivir a este mundo, me voy a morir así. No, Dios quiere que tú te arrepientas, que tú te conviertas a Él. Él quiere que tú seas salvo de esta perversa generación. Tienes que entender cuáles son los planes y pensamientos de Dios. Por eso dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué estás aquí viviendo? No vives por vivir, no eres por casualidad que viniste al mundo. Dios
te permitió que tú vinieras a este mundo. Dios te creó, Dios te formó desde el vientre de tu madre. Dios estaba ahí dándote la vida. Entonces tú tienes que entender que Dios te trajo a este mundo, pero tienes que descubrir los planes que Dios tiene para que tú encuentres el propósito de tu vida y no vivir por vivir como no pasa nada. Aquí está el mundo, aquí está la tierra, aquí está el cielo, aquí está el infierno. No, hay algo más después de esta vida. Hay algo más después de la muerte. Y tú tienes que descubrirlo, tú tienes que enterarte para saber cómo vivir en la voluntad de Dios. Verso 18, no os embriaguéis con vino, ahí va para los que les gustan las chelas, en el cual dice, hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, que dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, aquí la gente dice, aquí contradice la Biblia, porque dice, mira, pero si Dios hizo el vino, ¿cómo que no debo tomar vino? Si Jesús mismo andaba tomando vino y sus discípulos y la gente ahí en la boda de Canaán. Sí, pero no era un vino con alcohol. Era un vino sin alcohol. Porque imagínate que el que está diciendo en su palabra que no nos debemos emborrachar, que un borracho no puede entrar en el reino de los cielos, ¿cómo va a estar haciendo la cerveza para que... ¿Cómo? ¿Para que se pierdan? No. Él no hizo un vino fermentado, no hizo un vino con alcohol. Acuérdate que el vino de uva, cuando se hace recién fresco, natural, no está fermentado. Se necesita un tiempo de proceso para que llegue a tener alcohol. Pero mientras es fresco es como un agua de sabor, un jugo. Un jugo. ¿Ya entendieron? Buenísimo. Los testigos de Jehová dicen que sí te puedes aventar una y dos, que no pasa nada, porque no te emborrachas con una o dos. Pero si ya te pasas de ahí, dicen los testigos de Jehová, sí, ya es malo. Ok, ahí yo no les aconsejo que ni la prueben, mejor no. Pues, más si usted es débil, que nomás agarra una y agarra vuelo, olvídese, ya no va a haber quien lo pare. Empieza diciendo 2 es una y 3 es nada, y cuando se cuenta ya lleva medio cartón o se fue hasta el otro día. Así es que mejor no, porque no conviene. Sino que antes bien, dice, sé lleno del Espíritu Santo, o sea, de esto, del estudio de la palabra, del conocimiento. Esto es el Espíritu Santo llenándonos. El conocimiento, el aprender de Dios, el conocer de Dios, esto nos está llenando del Espíritu Santo para cuando venga el tentador, venga Satanás y nos ofrezca lo que le ofreció a Jesús o lo que nos ofrece a nosotros del mundo, nosotros podamos decir, escrito está, Satanás. No debo de tomar cervezas, no debo de adulterar, no debo de esto. Escrito está, vete de aquí, Satanás. Déjame tranquilo, ¿cierto? Pero no, si no estamos llenos del Espíritu Santo, vemos la cerveza que está sudando ahí, ¿no? Una corona con hielito y pasa una muchacha en bikini. Decimos, wow, cómo se antoja, ¿cierto? Pero no, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces estamos capaces para resistir la tentación, resistir al enemigo, y el enemigo huye, se va. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que Dios nos está diciendo que nosotros debemos hablar como un lenguaje, no religioso, sino un lenguaje espiritual. En este caso nos dice hasta de las canciones. Por ahí a veces se han cantado mucho los artistas del movimiento cristiano, entre comillas, porque pareciera que no son ni cristianos, tanto ritmos como el mensaje que han puesto en sus canciones, cantos, que no tienen una teología bíblica para cantarle al Señor. Cantan más a sus emociones, a sus sentimientos, que yo soy la niña de tu ojo, y que porque me amaste a mí, me diste un nombre, y se cantan más así ellos mismos, ¿no? Sí, pero no, nosotros tenemos que aprender a cantarle al Señor con himnos espirituales, que son como salmos, textos bíblicos. Dice, dando siempre gracias a Dios, pero también dice que debemos cantar cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, o sea, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, ese pensamiento, ¿no? Ahora vamos a entrar aquí, hermanos, en el verso 21. Verso 21, someteos unos a otros en el Señor. Muy bien, aquí cada uno de los que se someten, tanto el esposo a la esposa, o la esposa al esposo,
Aquí tiene que haber un orden. Si tú eres un creyente, estás sometido a Dios, Cristo es la cabeza tuya, tu esposa tiene el derecho a someterse a ti. ¿Ok? Pero si no eres un hombre que está sometido a la cabeza que es Cristo, y Cristo es quien mueve la cabeza del cuerpo y tú eres parte del cuerpo, ahí va a haber un poco de problemas que se ejecute la sumisión al 100% de la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque el esposo va a estar un poco chueco cuando no es cristiano. Vamos a suponer que tú eres la esposa de uno que no es cristiano y te dice, mira, prepárame ahorita un vaso, una jarra de licor con refrescos y tú eres cristiana. Y tú dices, no, lo siento mucho, yo no te lo voy a preparar. Pero tú eres mi mujer y la Biblia dice que tú tienes que hacerme caso en todo lo que yo te diga. Hasta utiliza la Biblia, el incrédulo. Tú dice la Biblia que me tienes que someter. No, sí dice en la Biblia que me tengo que someter a ti si tú te sometes a Cristo. Dime, ¿tú te sometes a Dios? ¿Te sometes a Cristo? No, sí, yo creo en Él. No, ¿te sometes? Si te sometieras, no tendrías que andar tomando cerveza o licor. Desde ahí estás equivocado. ¿Cómo me pones a mí a prepararte algo y cómo te voy a hacer caso en eso? Lo siento mucho, pero no puedo someterme a ti en eso. No puedo. Entonces, aún así no significa que la mujer no se tiene que someter. En muchas partes la mujer se tiene que someter al esposo, aun cuando no es creyente. Cuando la mujer es creyente, dice la Biblia que tiene aún que respetar a su marido y dar un buen testimonio, porque a través de ese buen testimonio, el marido puede llegar a convertirse a Dios por el buen testimonio de esa esposa. Y también dice que por medio de la esposa, a través de ella es como santificado, como diciendo Dios lo tiene en cuenta para atraerlo a Él. Tiene oportunidades por la oración de la esposa. Los hijos no son bastardos y también son santificados. No son hijos como de fornicación. ¿Sí? Son bendecidos los hijos. Pero es importante que estemos sometidos ambos a Cristo. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Que no le cueste, hermana, someterse a su esposo porque lo hace como para el Señor. Y máximo cuando su esposo es creyente y es guía. Es ejemplo a seguir. ¿Qué le va a costar someterse a una imagen de Cristo aquí en la tierra que la aconseja, que la ama, que la trata bien, que da todo por usted? ¿Cómo le va a costar someterse a ese buen hombre? ¿Cierto? No le da golpes, no le da bofetadas, no la lastima, no la ofende. ¿Cómo no le va a costar ahí estar siempre a su lado? No, siempre está contenta. ¿Por qué? Porque es fácil someterse a alguien que también está sometido a Dios. Entonces dice, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es quien piensa por nosotros, Él es quien nos guía, quien nos dice por dónde tenemos que andar, qué debemos hacer, cómo debemos vivir. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien. Ahora verso 25. Aquí le toca la disciplina a los maridos. Maridos, amar a vuestras mujeres. Ámenla. Hay que amarlas. Amarlas. ¿De qué manera? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia. Oh, esto está bonito, esto está más duro para los hombres. Duro, pero también en su habitar. Dios le ha dado esa capacidad al hombre. ¿Qué dice? ¿Cómo tiene que amarla? Así como Cristo la amó a la iglesia y se entregó. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Nosotros somos la iglesia, los seres humanos que hemos creído en Él. Dio su vida en la cruz, derramó su sangre, dio todo por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que dar nosotros por nuestras esposas? Todo. Ponga la palabra en su mente, todo. Usted tiene que mantenerla, tiene que vestirla, tiene que calzarla. ¿Se entiende? Tiene que comprarle su refresquito. Tiene que comprarle sus gustitos. Usted tiene que suplirle todas sus necesidades a su esposa, cuidarla, protegerla, cubrirla, guiarla, porque a usted le corresponde como líder de su casa, guiarla en lo espiritual. No que la mujer sea la que vaya al culto y usted anda por acá echando cervezas. Ah, sí, vete a la iglesia con los chamacos. No, usted es el responsable, cabeza y guía, líder. Usted como hombre, fíjese lo que le voy a decir, Usted como hombre tiene que estar pendiente que en su casa no le falte a su esposa lo necesario. Absolutamente, usted tiene que estar pendiente de que ella no le falte nada en lo económico, nada en lo emocional y en lo espiritual. Usted tiene que estar pendiente de ella, de todo de ella. De todo. ¿Por qué? Porque usted, a quien Dios le ha dado esa responsabilidad, y el día que tenga que entregar cuentas a Dios, Dios le va a pedir cuenta de su mujer, cómo la trató, en dónde la condujo. No, pues yo la conduje a chupar conmigo, yo la conduje acá al mundo. Dios te va a pedir cuentas. No, que a mí no me importaba que tuviera ropa, yo me la gastaba con mis amigos, yo la descuidaba, a mí no me importaba para que... No, Dios te la dio para que tú la vivas para ella, te entregues a ella y le proveas todas sus necesidades. ¿Imaginas? Esto no lo sabías tal vez, hermano, pero aquí está escrito en la Biblia. Aquí está. ¿Sí? De esa manera tú tienes que amar a tu mujer, amar a tu esposa y tienes que cuidarla como si fuera tu propio cuerpo, dice verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne o su propio cuerpo, sino que la sustenta, la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Tú te cuidas, ¿verdad? Come tu alimentito, come tu frijolito, tu tortilla, porque cuidas a tu cuerpo. Bueno, dice que tú tienes que cuidar a tu esposa como cuidar a tu propio cuerpo también. ¿Sí? Tener ese cuidado de que tu esposa esté orgulloso de ti, esté respetándote, porque diga, no, él siempre está atento de mí, él siempre me cuida, él siempre me protege, él siempre me anda ahí consolando, ayudando en todo lo que yo estoy pasando. Muy bien. Verso 29, verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que fue dicho en Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos carnes, sino que serán una sola carne. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Porque somos miembros de su cuerpo. Mi esposa es parte de mi cuerpo. ¿Se entiende? Ella ya no es suya. Ella ya también me pertenece a mí. Es parte mía. ¿Se entiende? Aunque estamos en dos cuerpos, pero estamos en una misma mente y un mismo sentir. Cuando a ella le duele algo, yo estoy al pie de ella porque ella tiene un dolor, tiene una pena. ¿Se entiende? Cuando yo tengo algo, ella también está cerca de mí porque también le duele lo que yo estoy pasando. ¿Sí? Muy bien. Dice verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
Aquí Pablo usa una analogía. ¿Cuál analogía utilizó? La analogía de un matrimonio, de una pareja, para poner un ejemplo en lo espiritual. ¿Sí? De cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos suple nuestras necesidades. Y Pablo utiliza esta analogía para mostrarnos que este es un misterio. Dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pero al final les termina dando un consejo, por supuesto. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo que el hombre necesita de la esposa es respeto, es esa admiración, es esa forma de ella siempre, ¿me entiende? Delante de la gente con respeto. No le falta el respeto ahí como avergonzándolo. No, siempre lo admira, siempre lo halaga, tú eres el mejor y respeto. Y a la mujer lo que le gusta es que la ame, que la trate bien, que la cuide, que la proteja, que ella sienta que al lado de él no hay peligro, que al lado de él no pasa nada, que al lado de él no le falta nada, que al lado de él ella tiene paz, ella tiene seguridad. ¿Se entiende? Así cuando el hombre se acerca a las mujeres y siente ese halago, oh, es que llegó mi príncipe, y para él, ella no tiene otros ojos más que para él. Y la mujer se lo manifiesta en esa expresión de respeto, cariño y amor y todo, ¿no? Afecto, así, primero atención, ¿sí? Y él se siente y dice, oh, yo soy un grande, yo voy a trabajar más duro para ella porque ella me admira y me respeta. ¿Qué quieres que te traiga al rato? Se va corriendo a trabajar. ¿Qué quieres que te traiga? Dímelo. Un venado lo voy a ir a matar, pero ¿tú qué quieres? Dímelo. Porque él está contento y halagado. Él se siente superhombre, superhéroe. Así para volar y matar lo que encuentre allá el león, matar el borrego y lo trae, porque él se siente grande, porque su esposa lo respeta y lo ama, lo valora, lo admira. No le hables a tu esposo feo. Eres uno esto, no sirves para nada. La vecina tiene mejor esposo. Si lo haces así, tu marido está muerto, y ese ya está muerto, ya no va a servir para nada. ¿Sí? Igual, si tú no amas a tu esposa, no la cuidas, no la proteges, no la atiendes, no le suples sus necesidades, esa mujer ya no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene alegría, no tiene gozo, no tiene felicidad, porque no descansa. Ella dice, ¿cómo va a haber para comer? ¿Y de dónde vamos a traer? ¿Y será que un día podamos tener algo? ¿Me entiende? Porque no hay seguridad. No les muestras ese amor, ese cariño, esa fortaleza. ¿Dónde se apoya? ¿De dónde agarra fuerzas ella? ¿Entiendes? Entonces hay que expresar ese amor hacia ellas para que se sientan seguras, para que se sientan queridas, y ahí la vas a ver luego a ella floreciendo, se pone bella, se pone bonita, siempre está fuerte en la cocina, en donde quiera, ¿no? Porque se siente halagada, se siente amada, se siente protegida y todo. Muy bien, hermanos, hemos terminado el capítulo 5. Para la siguiente semana le va a tocar a los hijos obedecer a los padres igualmente en el Señor. Y vamos a